Tras el estallido social del año 2018 en Nicaragua, los organismos de derechos humanos nacionales e internacionales identificaron patrones represivos del régimen de Daniel Ortega en contra de los opositores y manifestantes. Represión a protestas, aprehensiones ilegales, faltas al debido proceso de las personas enjuiciadas y encarcelamiento injusto son algunas de las más comunes. Pero antes de 2018 estas acciones también existían, solo que no se habían logrado identificar. Ahora son patrones y por eso podríamos asimilar con más facilidad. Existen 10 personas que son reconocidas como presos políticos anteriores a la crisis de 2018, 9 acusados por la masacre del 19 de julio de 2014 y Marvin Vargas, mejor conocido como El Cachorro. Todos los patrones descritos con anterioridad son aplicables a los casos de estas personas que desde hace más de 10 años fueron condenados, algunos hasta a más de 100 años. Cuando nosotros cuestionamos los abusos alrededor de la masacre del 19, cuando cuestionamos los Marvin Vargas, cuando repudiamos masacres como que hubieron en el campo, cuando nosotros repudiamos masacres, cuando repudiamos tortura sobre temas, se nos cuestionaba a nosotros. La noche del 19 de julio del 2014, simpatizantes sandinistas regresaban en caravana de la celebración del 35 aniversario de la Revolución Sandinista. En la comunidad del Carmen, municipio de Darío, y en la comunidad Guabule del municipio de San Ramón, fueron atacados primero a pedradas y luego a balazos en 2 ataques conjuntos. 5 personas murieron y otras 16 resultaron heridas. A los pocos días, la policía de Nicaragua brindó una conferencia de prensa diciendo que habían resuelto el caso en tiempo récord y presentó como acusados a Wilfredo Balmaceda, Walter Balmaceda, Zacarías Cano, José Ricardo Cortés, Eddie Gutiérrez, Rosendo Huerta, José Olivar Mesa, Jairo Obando y Leonel Poveda. Entre las pruebas incluyeron videos donde los acusados admitían haber participado en la masacre e incluso recreando lo que pasó ese día. Caímos allá por el cerco a las 8 de la noche. Ya Dalit dijo, pasen las pichingas que voy a ir a pedir agua. Él cogió para la finca, nosotros subimos acá arriba. Sin embargo, los mismos acusados dijeron durante el juicio que fueron coaccionados a grabar esos videos bajo amenazas. En ningún momento a la policía le he dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad, y ellos muy bien lo saben. Si yo le hubiera dado una entrevista de mi libre y espontánea voluntad aceptando los cargos que ellos me señalan, yo desde el inicio de este juicio me hubiera declarado culpable, señor juez. Otros acusados también declararon que fueron víctimas de torturas crueles y amenazas de muerte durante el proceso de investigación. Dijeron, te comes la torta. En esa posición me dijeron la policía y comenzaron a ocuparme de zambaco, a golpearme pues, como se dice, sopa de muñeca. Y después, días después, bastantes días, ya varios días después, de cosas de maltrato, pues, el comisionado jefe de ahí, de auxilio judicial, me llevó a un lugar, una casa particular. Ahí estaba un señor de apellido Avellán, de civil. El señor, pues Avellán, pues ya me llevó a un lugar ahí, una casa particular, y ahí pues comenzó lo peor, una tortura fea, que nunca pues se lo deseo a nadie. Pues ahí tengo también aquí una cicatriz que pueden dar testimonio de él que lo golpearon, y el otro señor, Leonel, que yo los hallé ahí, pues no sabía que lo habían detenido. Y ahí pues aquí se me hizo una cicatriz que supuestamente era el cortarme la yugular. Me torturaron como que si yo fuera un delincuente. Me llevaron entonces y uno, con el perdón, ¿verdad? Como le digo de todos ustedes, uno me puso el AK en el ano, el otro en las costillas y el otro en la cabeza. Y me dijo, aquí vas a hacer lo que nosotros te digamos, hijo de tal por cual, me dice. Porque estás en nuestras manos y así que ya sabes, porque si no tu familia se va a morir y los vamos a decapitar mano por mano y pies por pie. Con estas acciones, el Estado nicaragüense violó más de un artículo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de la cual es firmante, y estas acciones también ponen en duda la validez de la sentencia. ¿Cuál es el futuro que estas sentencias tienen? Analizadas internacionalmente, la respuesta es
no hay una, sino muchas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordenan a los estados dejar sin efecto sentencias que han sido dictadas. Violaciones gravísimas al debido proceso, la imputación de cargos sobre hechos inexistentes, la práctica de tortura para obtener confesiones, está dentro de aquellos aspectos que obviamente indicarían dejar sin efecto sentencias dictadas. Este modo de actuar viola abiertamente la Convención Americana de Derechos Humanos, particularmente los artículos 8 y 25 sobre debido proceso y garantías judiciales. Durante el juicio de los 9 acusados por la masacre del 19 de julio, el Ministerio Público dijo que Eddie Gutiérrez fue una de las personas que disparó contra los manifestantes sandinistas, pero unas fotografías tomadas por una cámara digital que fueron admitidas como pruebas demostraban que Gutiérrez no solo no participó, sino que estaba en otro lugar a la hora que sucedieron los hechos. Aún así, el juez declaró culpable a Gutiérrez. Actualmente los 9 acusados continúan en prisión con un estado de salud deteriorado a causa de las paupérrimas condiciones en las que se encuentran. En el caso de José Ricardo Cortés, el odio de Ortega es tan grande que es un señor arriba de la tercera edad y ya está ciego, perdió la vista en la cárcel. Durante su secuestro, José Ricardo mantenía muy bien su vista y hoy por hoy perdió la vista en la cárcel. José Olivar Mesa cumplió su condena de 10 años el pasado 27 de julio, pero aún no ha sido liberado. De acuerdo a personas cercanas a la familia, el pasado 5 de septiembre, cuando el régimen de Daniel Ortega desterró a 135 presos políticos, a Mesa lo incluyeron en el grupo que pretendían excarcelar, le cortaron el pelo, lo prepararon, pero no lo liberaron. Es parte del juego psicológico que Ortega hace contra los rehenes que tienen su poder. Porque Ortega no respeta leyes menos que respete al ser humano. Entonces juega con esa psicología de querer jugar al gato y al ratón, de que te suelto, pero que al final no te suelto, sino que te atrapo. Algunos opositores opinan que a estas alturas lo único que queda es que haya mayor presión por parte de la comunidad internacional para que en Nicaragua se restituya el Estado de Derecho y las libertades. Sin embargo, la apertura a un diálogo es nula, dada la posición hostil del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo con la misma comunidad internacional. El nivel de cerrazón que tiene Nicaragua con la comunidad internacional, el nivel de diálogo que tiene con la comunidad internacional es nulo, completamente nulo. Esto no es comparable ni con la situación de Cuba, ni con la situación de Venezuela, ni con la situación de ningún otro estado de la región, y me atrevería a decir con ningún otro estado del mundo. O sea, el nivel de cerrazón para dialogar siquiera es absolutamente nulo. Entonces, es la Corte la que podría darle órdenes y probablemente en las actuales circunstancias no obedecería el Estado nicaragüense una orden de la Corte.